Buenos días, queridos que nos escuchan a través de esta transmisión, que siguen a su servidor, no por seguir meramente un ser humano, sino la palabra de Dios, que es la que se predica, que es la que se exalta, los análisis que pueden ser de bendición para su vida y que usted mismo puede comprobar con las escrituras, con los escritos inspirados del espíritu de profecía, que es el que Dios nos ha revelado. Y en este momento vamos a estudiar un tema consecutivo a lo que hemos estado estudiando de la fe, de no caminar por vista, sino por fe, de qué significa la fe. Y vamos a ver cómo la Biblia, en ese mismo tenor que venimos, se entiende espiritualmente, como ya lo estudiábamos, y que cuando nosotros leemos en la escritura declaraciones, debemos comprender el sentido espiritual de esas cosas. Pero antes de avanzar, me gustaría que oráramos. Me voy a poner de rodillas y ustedes, si pueden hacerlo o en donde estén, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Amoroso Padre Celestial, en esta hermosa mañana te agradecemos por despertarnos, por guardarnos de todo mal, y nos comunicamos contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor, y solamente en Él podemos escondernos y ser aceptos en el amado. Gracias por darnos ese regalo tan grande y tan maravilloso para poder llegar a ti. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo para comprender las verdades espirituales que tú deseas que comprendamos. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchan, a nuestros familiares, amigos. Tu Espíritu Santo sigue llamando a cada ser humano a volverse al arrepentimiento, a volverse a ti, a abandonar los caminos de maldad, esos caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Ayúdanos pues a ser portaestandartes, a ser instrumentos para llevar esta verdad a quienes los necesiten. Por los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el estudio de hoy tiene como título: para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos. Y esto lo encontramos en el libro de Isaías y también en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que le ocurre al ser humano, y no es que pierda la vista natural, sino que deja de mirar por fe. No escucha, no oye lo que Dios desea que vea y que oiga. Se basa solamente, como dice la Escritura, el hombre natural, ¿verdad? Que se guía pues, no más por vista, ¿verdad? Entonces es importante que comprendamos y sigamos afirmándonos que al estudiar la Biblia, nuestro entendimiento debe ser espiritual, porque si no, llegamos a hacer de las mismas cosas literales que Dios utiliza para revelarse, las hacemos un fin en ellas mismas. Y eso es lo que ocurre en la idolatría, en el panteísmo o en toda otra desviación del verdadero conocimiento de Dios. Hacen de lo creado una divinidad, sea árbol, sea cualquier cosa creada o incluso una criatura con inteligencia, un ser humano. Y esos errores son los que en la palabra de Dios desea que evitemos, y que nosotros conozcamos a Dios por lo que Él es, no por rebajar a Dios a la semejanza de algo creado. ¿Sí? En el mandamiento nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo. Algunos piensan que eso solo se refiere a ídolos de piedra, de madera, de barro. No, ahí abarca todo lo que pueda tener una semejanza, así sea un ser humano, así sea. Pareciera que en la Biblia hay opuestos, porque uno dice, bueno, pero si Dios vino como hombre y Dios es hombre, hay un error allí. Dios no es hombre. Dios fue manifestado como hombre en humanidad, pero era Dios. O sea, Dios, el que existe, tomó la humanidad. Y ahí también debemos de ser bien específicos, como la palabra de Dios lo declara, porque como Cristo mismo lo dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. No podemos decir,
el hombre que nació era Dios ese hombre, no, lo que es nacido de la carne era carne, permanecía carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu, o sea, la divinidad y la humanidad estaban unidas, pero no estaban eliminadas, ni lo humano era divino, ni lo divino era humano, es una unión perfecta en la que se conservan ambas naturalezas. Vamos a ir viendo un poco más a detalle eso, sin embargo, este es el método que en la misma Biblia está para que nosotros no caigamos en otras ramas de entendimiento humano que han mezclado la lógica, la sabiduría, la filosofía con el entendimiento de Dios y han terminado en entendimientos falsos de quién es Dios. La escritura claramente nos dice en Juan 1:18, a Dios no le ha visto nadie, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha revelado o Él le ha dado a conocer. Y hablando de mirar por fe, hablando de que no es los ojos naturales, hay unos cantos bonitos en nuestro himnario, ¿verdad? Por ejemplo, este canto 271 dice, oh Cristo, te adoro, te acepto por fe. Por ti los caminos del mal ya dejé. De gracias salvaste mi alma, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Claramente, ¿verdad? Este canto lo entonamos y aceptamos a Cristo por la fe. Hay un canto más que dice acá en su tercera estrofa, alma mía, mira a Cristo, con los ojos de la fe, Él la gloria te ha provisto, alma mía, fírmese. Lo pongo como ilustración de que incluso en nuestra práctica cristiana, en nuestros cantos, en nuestras alabanzas, entendemos que hay unos ojos de fe. Tenemos ojos naturales, ¿sí? Incluso hay otro canto que dice, la gloria miré de Manuel, con ojos ungidos de fe. Qué gloria irradiaba, ¿verdad? Su rostro en la cruz de donde pendía por mí. El mirar a Cristo, el mirar su obra, siempre es por la fe, no es concentrarnos en el mero literalismo y pensar, ah, sí, me imagino un hombre clavado en la cruz. Tú puedes imaginarte un hombre, es fácil concebir quién es un hombre. Tienes que ver por fe. La imaginación y la fe no son lo mismo, ¿sí? Imaginación es utilizar lo que conocemos en el día a día y quedarnos hasta allí. Un hombre. La fe es mirar de lo visible de ese hombre al invisible, a quién obraba allí, quién era el que había venido. Esa es la gran diferencia y por eso pareciera que hay opuestos tremendos, ¿verdad? Como el otro día analizábamos, pero la escritura, la revelación de Dios es verdadera y la entienden aquellos que son guiados por el Espíritu, aquellos que disciernen espiritualmente. El libro de Isaías capítulo 6, versículo 8 en adelante, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Eh, ¿Por qué, verdad? Podemos preguntar cómo le llevas un mensaje para que se engruese el corazón de ese pueblo y para que sus oídos queden peor que antes y sus ojos también. Se supone que el evangelio y el mensaje es para que te esclarezca, para que entiendas, para que veas. ¿Por qué pareciera que produce el efecto contrario? Eh, Esto lo vemos aplicado, hay muchos más textos en el Antiguo Testamento, pero Cristo Jesús lo dijo allá en Marcos 4:11 y él explicó y aplicó estos textos y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces aquí vemos cómo Jesús retoma
expresión de Isaías y él también lo aplica a aquellos que están fuera del reino, aquellos que no entienden las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque están fuera, porque no quieren aceptar el Espíritu de Dios, no quieren aceptar el reino de Dios y entonces escuchan, pero no entienden. ¿Sí? No entienden qué significa la semilla que cae en tierra y nace, no ven espiritualmente, no entendían qué era el pan del cielo. Por ejemplo, cuando Cristo les dijo, yo soy el pan que he descendido del cielo, ellos querían solo pan material, ellos querían tener sus necesidades físicas, biológicas satisfechas, no querían un pan espiritual, no querían una vida espiritual semejante a la de Cristo, en obediencia, en abnegación, en servicio a los demás, en una estricta obediencia a su Padre. Esa vida a ellos no le parecían. Querían los beneficios, pero no querían las condiciones o cómo se vive la vida del reino de Dios. Entonces, el ser humano quiere las bendiciones, quiere lo bueno, pero no desea vivir en obediencia. Su naturaleza humana, como dice la Escritura, es carnal y el hombre carnal no discierne las cosas que son del Espíritu y la carne es contraria al Espíritu. Entonces, aquí es cómo se cambia. Si yo soy así, ¿cómo cambio? Es una cuestión de que uno mismo no puede transformarse a sí mismo, pero sí tenemos una voluntad que si deseamos escuchar, como leíamos la otra vez, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Si nosotros damos oído para ir obedeciendo, para atender, entonces ese espíritu nos va transformando, el poder del Espíritu Santo, esas palabras que son espíritu y vida, van haciendo una obra de transformación de lo carnal a lo espiritual. Eso no quiere decir que nuestra carne física deja de ser carne física y ahora somos un viento, un humo que andamos por ahí. No, estamos hablando de una transformación espiritual y de un entendimiento de alguien que siendo humano ahora percibe las cosas que son del espíritu, las entiende. Y eso es lo que Jesús declara aquí, que quienes no están en el reino de Dios, sino que están fuera, las parábolas pues eran para ellos algo inentendible, solo escuchaban, pero no podían aplicar ni a sus vidas, ni las aplicaban para ser convertidos y perdonados sus pecados. Jesús también dijo en Juan capítulo 6:35, hablando del mismo evento de cuando Cristo dice, yo soy el pan de vida. Dice Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Sí? Eh, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí nuevamente vemos cómo lo que Cristo ofrecía era la voluntad del Padre en su vida, una obediencia perfecta, y ellos no querían eso, ¿sí? Y por eso Él decía que el que ustedes me han visto, pero no creéis. ¿Cómo lo habían visto? En la Escritura ya empezamos desde Isaías y mucho antes en la Escritura, que cuando se habla de ver, no se está hablando de exclusivamente del mirar con nuestros ojos físicos, naturales o biológicos que tenemos, sino es esa percepción, es esa revelación que sí mira manifestaciones y las entiende y por fe ve a Dios, por fe reconoce la obra de Dios. Por ejemplo, vemos la naturaleza, los árboles llenos de fruto. Decimos, oh, qué maravilloso. Bueno, la vista vio el árbol y vio el fruto, pero el entendimiento te dice,
El Espíritu Santo te habla. Es obra de mi poder. Es un poder creador. Soy yo tu creador. Y es Dios el creador. Me alimenta, me sustenta. Gracias, Señor. Y caemos postrados, arrodillados, o elevamos un agradecimiento a Dios, el creador de todo. Allí ya funcionó nuestra percepción, nuestra visión de fe. La vista tuvo una participación, pero la fe mira de lo visible al invisible. Es así como funciona el mundo, es así como el mundo de Dios, ¿sí? Me refiero a lo que Cristo dijo acá, ¿sí? A los que pertenecen al reino de Dios. A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Estaba hablando a los discípulos, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Entonces, así es como funciona la fe. ¿Cómo habían visto cuando Jesús le dijo a estos, a esta multitud que lo había seguido, había cruzado el mar, el lago, y ahora lo buscaban y le decían, maestro, es que te andábamos buscando, ¿dónde estabas? Y Jesús les empezó a decir palabras bastante fuertes. Ustedes me buscan porque se saciaron, porque se hartaron de panes. Trabajen, les dijo, no por el pan que perece, trabajen por el pan que para vida eterna permanece. Y Él les dice, y ustedes, aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cómo lo habían visto? Hay dos entendimientos fuertes. Uno es que se centra meramente en Cristo, en su cuerpo humano que estaba allí, y otro es el entender por fe. ¿Cuál se apega más a la lectura de la palabra de Dios? Le dice, aunque me habéis visto. Y fíjense el tiempo en el cual Jesús está hablando. Jesús está allí presente y no les dice, y aunque ustedes me están viendo en ese tiempo presente, no creéis. Se refiere a un tiempo pasado continuo. Aunque me habéis visto en el pasado, lo habían visto. ¿Sí? No creéis. ¿Qué habían visto? Bueno, esta multitud había estado con Cristo y Cristo había estado enseñándole las palabras de Dios, pero llegó el momento de despedirlos y Cristo dijo, pues no los envíen vacíos, denles de comer, le dijo a los discípulos, y los discípulos, pues ¿cómo? Felipe fue uno de los que dijo, 200 denarios no van a alcanzar para que coma tanta gente. Y entonces, ¿qué tienen? Dijo Jesús. No, pues aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 pececillos. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Y Jesús lo tomó y Jesús lo bendijo y le dijo a los discípulos que repartieran. Y la comida iba abundando, iba abundando. ¿Cómo puede ser que con 2 pececillos y 5 panes coman 5,000 hombres, sin contabilizar mujeres y niños? Pues solo era el poder creador de quien estaba allí. Era el poder divino, el poder de Dios, el poder de Cristo que estaba ejerciéndose para mostrar que Él es el que alimenta a las multitudes, Él es el que hace producir todo el mundo del alimento físico, pero no es el objetivo el alimento físico, el objetivo es conocer a ese ser que es el que nos sostiene a todos. No centrarnos meramente en el alimento físico, ¿sí? Es mirar a quien nos sustenta. Es un pálido ejemplo, por decir, un niño, un bebé y sus padres. Si ustedes como padres ven que nada más su hijo come, 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 come y nada más y a ustedes ni los mira, a ustedes ni les agradece, con ustedes ni interactúa, no está interesado en ustedes, está interesado nomás en la comida. Lamentablemente en este mundo tan materializado hay hijos que han llegado a ser así, pero dígame cómo se siente un padre o una madre que su hijo solo está centrado en sus necesidades materiales, físicas, que sean suplidas, y a usted como persona no le interesa, no le dan buenos días, no le muestra una sonrisa, un agradecimiento, no interactúa con usted, no está interesado en nada de usted o que le pase a usted, solo en lo físico. ¿Cómo sería eso? Así comparemos con ese pequeñito ejemplo nosotros y Dios.
Estamos interesados en el pan diario, en el vestido, en el alimento, en mi carrera, en triunfar. Y me importa aquel que es el autor de todos los dones, de toda la creación de mi vida, el que hace palpitar mi corazón, el que me da aliento. No interactúo con él, no me intereso en quién es él, quién me lo da. No estoy interesado en la fuente y en el origen de todos los dones que recibo. Esa escena es la que el ser humano mantiene, por eso Dios desea hablarnos y está hablándonos y desea que nosotros miremos por fe. Y esta multitud que ahora le pedía más alimento físico, Él le dice, aunque me habéis visto, no creéis. Habían visto el poder maravilloso de quién es el que da el alimento y ellos lo que querían era más comida. No querían una comunión con Cristo, no querían reconocer quién era Él, el Hijo de Dios, el Creador. Por eso Él exalta que no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, la del Padre, y declaró que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, estamos viendo que ese me habéis visto se refiere a vieron físicamente cómo ese milagro fueron alimentados multitudes, 5,000, y debieron haber reconocido a Cristo como el enviado de Dios, debieron haber reconocido su divinidad, su poder, que era hijo de Dios, pero no lo quisieron hacer, estaban cegados, ¿sí? Entonces, ese ver es por fe, es un entendimiento, es una percepción obrada por el Espíritu Santo cuando somos susceptibles y le permitimos obrar en nuestro corazón. Y por eso Cristo sigue diciendo que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior. Ese ve no se refiere a su aspecto físico en donde Él estaba como humano. De lo contrario, todos los que vieron al Hijo en humanidad, pues tuvieron vida eterna, por así decirlo. Bueno, está también el factor de cree en Él. ¿Sí? Va unido el ver y el creer, por eso es un ver por fe. ¿Sí? Como Anás, como Caifás, como Pilato, vieron un ser humano y que decían, pues es el hijo de José, es un simple hombre, ¿sí? Estaba revestido de humanidad, pero era Dios encarnado, era Dios manifestado en carne, y eso es lo que él deseaba que vieran y que creyeran, ¿sí? Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla de ver, como en Hebreos 12, también 12:1 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué ojos? Pues los ojos físicos no pueden entrar hasta el santuario y mirar allá, pero tenemos ojos de fe obrados por el Espíritu de Dios, porque como veíamos en la Escritura, dice que la fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe, la gracia, la salvación son dones de Dios. Hay otra experiencia que todavía nos deja más claro en la Escritura. En Juan capítulo 9, es extenso también lo que ahí acontece cuando Jesús cura a un ciego de nacimiento. Y el ciego de nacimiento, pues no veía físicamente, sí escuchaba. Y cuando Jesús agarró lodo y se lo untó en los ojos, le dijo, ve y lávate en Siloé. Y él obedeció y regresó viendo. Y ahí se generó una gran controversia entre los judíos porque era sábado y ellos decían, este es pecador porque quebranta el sábado, porque cura el sábado. Y el ciego decía, pues yo no sé si es pecador, yo solo sé que no habiendo visto, ahora veo. Y si este hombre fuera pecador, pues Dios no escucha a los pecadores. Yo solo sé que este hombre es de Dios. Y este ciego defendía a Cristo como un profeta, un enviado de Dios, como un hombre que venía de Dios. Y los judíos decían, no, este es del diablo, es de Belcebú.
Y por último, como no querían, teniendo el milagro frente a sus ojos, pero los judíos no querían aceptar que Cristo ejercía un poder superior, ejercía el poder de Dios, no querían reconocer su divinidad, su mesianismo, ahora querían negar que el ciego hubiera sido ciego. Decían, no, pues a lo mejor ustedes se están poniendo de acuerdo. A ver, traigan a sus padres para que en verdad den fe, den legalidad, den certeza de que tú eras ciego. Y trajeron a sus padres y le preguntaron, a ver, ¿este es tu hijo? Sí, nació ciego, sí, pues ¿cómo ve ahora? Pues no sé, dijeron aquellos, porque tenían miedo, porque los judíos habían dicho que si alguien confesase que Jesús era el Mesías, era expulsado de la sinagoga. Y entonces ellos por miedo dijeron, pues no sabemos, edad tiene, pregúntenle a él. Y le vuelven a preguntar, a ver, tú eras el ciego, sí, no veías, ¿no? ¿Y cómo es que ahora ves? Pues ya se lo dije, quieren que se los repita. Ustedes también quieren ser discípulos de él y se molestaron porque ellos decían, nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros no, no tenemos nada que ver. Y lo hablaron palabras feas y lo expulsaron a este pobre ciego. Fuera, ¿sí? Fuera de nosotros, que somos los que sí sabemos, los que sí vemos, los que sí entendemos, los que tenemos, somos guardianes de la verdad, somos los infalibles en el conocimiento de Dios, porque somos los discípulos y sucesores de Moisés. ¿Tú qué puedes saber? Y aquel hombre que te curó es de ser del diablo. Imagínense la ceguera tremenda que viendo no veía. Y aquel ciego que no veía físicamente, no vio a Jesús cuando le untó lodo. No lo vio. No había visto a Jesús en todo eso que él ya lo defendía y que él lo reconocía como un hombre de Dios. No lo había visto físicamente. No había visto a ese hombre Cristo Jesús. No lo había visto. ¿Sí? Y entonces lo expulsan y oyendo Jesús, dice en el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, fíjense lo que le dijo, este ciego ya lo defendía que era un varón de Dios, era un profeta, podría ser. Ahora, Cristo no le dice, ¿crees tú en un varón de Dios? ¿Crees tú en un profeta? Él le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El Hijo de Dios, el igual que el Padre. Y entonces él le respondió el ciego, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Lo tenía enfrente, ¿sí? Y le está diciendo, ¿quién es, Señor? Quiere decir que no lo reconocía. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Físicamente nunca lo había visto, no había tenido un contacto con él. Y Cristo no lo está llevando al contacto físico tampoco, porque la respuesta que Cristo da lo declara. Y le dijo Jesús, pues le has visto. Una vez más la misma declaración que utilizó con aquella multitud que pedía panes y peces. Ustedes me han visto y no creéis. Y se refería no a ese momento, se refería al milagro obrado y que vieron ese poder y ellos no creían. Ahora cuando Cristo le dice, pues le has visto, fíjense el tiempo que también está usando, le has visto, es en el pasado, ¿sí? Para nuestro español es un tiempo pasado, le has visto, ¿sí? En el idioma griego es un tiempo imperfecto, que quiere decir que es una acción que aconteció en el pasado, pero tiene aún consecuencias hasta el presente. Pues le has visto, es decir, él había visto ya a ese Hijo de Dios, porque concentrémonos en la pregunta que Cristo hace, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y le está diciendo, le has visto, le viste, le has visto en el tiempo pasado y continúa esa visión, por así decirlo. Y el que habla contigo, Él es. Fíjese las dos dimensiones o los dos sentidos y cómo los aplica en el tiempo, ¿sí? Si pensáramos en su propia persona física,
no podría decirle has visto, porque ni allá cuando el ciego fue sanado, allá cuando él defendía a Jesús, no había visto nunca físicamente a Jesús. No había visto la humanidad del Hijo de Dios. No podría ser cierto eso, le has visto. Y el que habla contigo, él es. Ahí se utiliza un tiempo presente, porque ahí está el que habla contigo, él es. El ciego había escuchado la voz con fe y fue y obedeció y había recibido el milagro. Así le había visto y ahora escuchaba al Hijo de Dios. Estaba hablando a través de la humanidad, se comunicaba Dios con nosotros. ¿Sí? ¿Y qué dijo el ciego? Dijo, creo Señor, y le adoró, le confesó como Señor. En la escritura, confesar como Señor es confesar como Jehová, como Dios, es confesar a la divinidad. Creo Señor y le adoró. ¿Cómo le adoró? Como hijo de Dios, como el igual que el Padre. ¿Qué visión fue la que él ejerció? Fue la visión de fe. ¿Estaba Cristo en humanidad allí? Sí. ¿Se postró frente a la humanidad de Cristo? Sí. Pero la adoración, la verdadera adoración, es por fe y es enfocado en el reconocimiento de quién es Cristo. Tú eres hijo de Dios, como se lo dijo Pedro a Cristo, como lo confesaban incluso hasta los demonios. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, en la Escritura vemos que nuestra adoración y reconocimiento de quién es Jesús es un acto de fe. Es reconocer lo que Él ha hecho por nosotros y lo que hemos visto y oído con nuestros ojos y con nuestros oídos y cómo percibimos al invisible obrando en todas esas acciones que Él realiza para nuestro bien. Y no termina allí, sino que Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Los que ven, los que no ven, vean. El ciego no veía físicamente, pero sí veía espiritualmente, porque él no dijo, yo que voy a ir a lavarme allá un agua. Además, ¿quién puede sanar en este mundo? No hay nadie, no hay ningún poder. Si él se hubiera quedado en esa incredulidad, ¿será que hubiera recibido la vista? No lo hubiera recibido. Pero él escuchó, creyó por fe y obró y recibió la bendición de la vista. Y no solamente la vista física, él iba recibiendo la vista espiritual. Él ya defendía a Cristo como un enviado de Dios. Él ya creía en la manifestación de Dios y creía que Dios podía obrar a través de la humanidad. ¿Sí? El reconocimiento de Dios es progresivo. ¿Sí? Y aquí mismo lo vemos. ¿Por qué? Porque el ciego defendía a Cristo como un hombre de Dios. Pero cuando ya se le reveló como hijo de Dios, él lo aceptó. No solamente un mero hombre, él aceptó la divinidad del Hijo de Dios y lo adoró. ¿Sí? Él siendo judío, él sabía que no puede adorar criatura alguna, ni puede adorar ninguna imagen, ni nada inferior que no sea Dios o el Creador. ¿Y por qué él le adora? Porque él lo reconoce como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el igual que el Padre, el que estaba en el principio con Dios y aquel, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él reconoce eso de Cristo, él reconoce como Hijo de Dios. Y Cristo esa pregunta es la que le hace, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y entonces él le adora, ¿sí? Le adora y lo reconoce como Señor, como Dios, como el autor de todo. Y él vemos que avanzó de ser ciego físicamente, pero no espiritualmente, porque él recibió la palabra con fe y la obedeció y recibió la vista, y ahora su vista espiritual iba creciendo al reconocer
primeramente a Jesús como un hombre de Dios, pero después confesándolo como lo que verdaderamente es, Hijo de Dios. Esa misma experiencia la vemos vez tras vez en las Escrituras. Por ejemplo, la samaritana, cuando se encuentra Cristo con ella, la samaritana primero dice, eres judío y tú y yo no nos llevamos. Conforme Cristo dialoga con ella y le hace ver la necesidad que tiene ella de un agua de vida y le declara cosas que quién puede conocer, menos un extraño. Y ella dice, me parece que tú eres profeta. Y a su fe ahora avanzó confesando que era profeta y pues un profeta habla por Dios y ahora le pregunta, pues si tú eres profeta, háblame más de la adoración. Y entonces Cristo le da un tema, una declaración. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración es espiritual, ¿sí? Y entonces ella dice, sé que ha de venir el Mesías y nos declarará todas las cosas. Y Cristo le dice, yo soy el que habla contigo. Y ella lo creyó y lo aceptó. Entonces su fe fue creciendo de pasar por un simple judío a un profeta y ahora a hijo de Dios, su divinidad, su mesianismo, el salvador del mundo. Así la fe va creciendo. Así nuestra visión espiritual va desarrollándose por obra del Espíritu Santo en nuestros corazones cuando aceptamos las evidencias visibles que Él nos da de su poder, de su amor, de su gracia, de sus bendiciones. Y por eso Él dice, yo he venido al mundo para que los que no ven, vean. El ciego miró físicamente, pero la más grande bendición es que Él pudo ver espiritualmente, Él pudo ver por fe, Él pudo reconocer a su Salvador. Y los que ven sean cegados. Aquellos que veían, sí vieron el milagro y lo querían negar y no querían aceptar que Jesús fuera ni siquiera profeta, mucho menos iban a aceptar su divinidad, su mesianismo, que es el Salvador del mundo. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ellos decían, pues está mal si nosotros miramos. ¿Cómo voy a decir que somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos vuestro pecado, permanecéis. Decía, ¿cómo vamos a ser ciegos? Si nosotros somos los que entendemos la ley de Moisés, lo que enseñamos al pueblo. No podían aceptar la revelación de Jesús. No podían caminar en ese sendero. Su espíritu era otro, eran dirigidos por el espíritu del diablo. Jesús se lo dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y entonces, mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y apartándose se escondió de ellos. Entonces vemos que Jesús, siendo la luz del mundo, siendo el resplandor de la gloria del Padre, no fue aceptado por muchos. ¿Por qué? Porque no quisieron ver y oír por fe. E incluso las evidencias de su divinidad las querían negar, las querían minimizar, las querían borrar, quitar de su vista por su incredulidad. ¿Sí? Y entonces, hasta aquí, ¿verdad? Podemos expresar claramente que cuando la Escritura nos está hablando, cuando Cristo mismo nos está hablando de ver, de escuchar, es ver y oír por fe. ¿Está relacionado con nuestro mundo? Claro que sí. Por ejemplo, el milagro de los 5,000 que fueron alimentados fue algo físico. Hubieron panes, hubieron peces físicos, hubieron estómagos llenos, hubieron tantas cosas, pero todo eso tiene que ser analizado y entendido por la fe. ¿Quién es? ¿Quién lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Y entonces nuestros ojos de fe, nuestros oídos de fe, nuestro entendimiento va siendo moldeado para conocer a Dios. Lo vemos en la experiencia del ciego de nacimiento también. Él no veía, pero vio físicamente y vio por fe también quién
es el Hijo de Dios. Y lo aceptó y lo confesó y lo adoró. Pero otros no. Otros se quedaron en las tinieblas, otros se quedaron en su sabiduría diciendo, ¿cómo nos va a decir que somos ciegos si nosotros somos los intérpretes de la ley? ¿Verdad? En el capítulo 12 de Juan nos dice, pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Fíjese, hermano, hermana, había hecho tantas señales y no creían. ¿Sí? Muchas veces nosotros podemos decir, Señor, haz esto por mí, voy a creer. No es el camino. No le debemos pedir a Dios, haz esto para que yo crea. La Escritura dice que el que a Dios se acerca tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le esperan. No reclamamos las promesas de Dios para creer en Él. Creemos en Él que cumplirá sus promesas. Esa es la fe que se aferra a Dios. Es la verdadera fe y no se aferra a su voluntad. Cristo Jesús nunca dijo, Padre, hágase mi voluntad para que yo crea en ti. Cristo siempre dijo, hágase tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Y entonces, aquellos pedían señales, aquellos pedían demostraciones, cuando ya las habían tenido por muchas, pero no creían. ¿Por qué? Porque la fe es una decisión. La fe es una obra del Espíritu Santo, pero si nosotros aperturamos nuestro corazón y nuestra voluntad a recibir a Dios en nuestros corazones. ¿Cuántas manifestaciones tenemos hoy a nuestro alcance? Todos los días despertamos, todos los días nos alimentamos, todos los días respiramos, todos los días tenemos algo por hacer, todos los días vemos la gloria de Dios. Al estudiar su palabra todos los días el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón. Sin duda, hemos sido sanados y restaurados de enfermedades, de la muerte misma. ¿Quién lo ha hecho? ¿A poco fue el médico? ¿A poco fue la hierba, la medicina? Si tú pones tu fe nada más en esas meras cosas, estás errando el objetivo, porque la fe debe mirar al autor de todo eso. El ciego, Cristo le dijo, a ver, ¿crees tú en el barro, en el poder del barro? No, Cristo no lo llegó a decir si creía en el poder del barro. ¿Crees tú en el poder del agua? Cristo había usado el barro, había usado el agua, pero no le llegó a decir, a ver, tu fe está en el barro, ¿tienes una fuerte fe en el barro o una fuerte fe en el agua? No, Cristo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Allí es donde la fe debía de estar, hermanos. Allí es donde nuestra fe debe descansar, es en el autor de todo. Es en el que utiliza todos los elementos para nuestro bien. Puede utilizar un ser humano para ayudarte, puede utilizar una planta que te ayuda, puede utilizar tus propias manos, tu mente, tu inteligencia para ayudarte a ti mismo, pero el autor de todo y el que maneja todo es Dios. Nuestra fe debe estar allí. Hemos visto señales y manifestaciones. Ninguno puede decir yo no he visto. Si decimos que no hemos visto, estamos totalmente ciegos y en tinieblas. Debemos aprender a reconocer a Dios en nuestra vida, en nuestro día a día. Tal vez tú puedes decir, pero es que a mí todo me va mal, a mí yo todo, no recibo nada de bendición. Pues gloríate aún en las pruebas, porque también las pruebas son parte de nuestro desarrollo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo no fue perfeccionado en las bendiciones y en la pura felicidad. Dice que fue perfeccionado mediante aflicciones, ¿sí? Y si estamos recibiendo pruebas y aflicciones, Dios tiene un propósito y hemos de salir de allí más purificados, más ennoblecidos, ¿sí? Entonces, ellos no creían para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo en otra ocasión, Él ha cegado los ojos de ellos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se convierta, y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de Él, de Cristo.
¿sí? Isaías había visto la gloria de Dios. En Isaías capítulo 6 nos habla cuando él contempló esa gloria. Y entonces el mensaje se le da a Isaías para que él lleve una palabra de Dios, para que él lleve esa gloria, para que él sea portaestandarte de esa revelación de Dios, pero a esa un pueblo rebelde, un pueblo ciego, un pueblo de endurecido corazón, que viendo no ven, oyendo no oyen. Isaías vio por fe, vio la gloria de Dios, pero este pueblo endurecido no la quería aceptar. Lo mismo estaba aconteciendo cuando Cristo estaba aquí en la tierra. Y acontece vez tras vez. Hoy en nuestra generación misma está pasando eso. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Aquí está otro punto. Ya vimos que Cristo dice, el que ve al Hijo y cree en él, tiene vida eterna. Aquí había muchos que sí creían, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. El miedo a los hombres, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué amamos más nosotros? ¿Qué nos mueve más? ¿El miedo a los hombres? ¿El miedo a ser expulsado de la sinagoga, de tu grupo religioso, de tu casa, de donde te han acobijado, pero si estás convencido que esta verdad es la verdad que te está iluminando, la verdad de Dios, que lo que has practicado, has vivido es falsedad, es error, no te da libertad como es en Cristo? Y muchos tenemos miedo de confesar a Cristo, de seguirle en lo que Él nos pide, por miedos humanos, por conveniencias humanas. ¿Sí? No amemos más la gloria de los hombres, amemos más la gloria de Dios y estemos dispuestos a padecer cualquier cosa por Cristo, porque dice la Escritura, el que quiera ganar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Y Jesús alzó la voz y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Fíjense que no puede haber una declaración más contundente de que el mirar es por fe, el creer es por fe. El que cree en mí no cree en mí, sino cree en quién, en el Padre. El Padre, el invisible, el ser a quien nadie ha visto, y a través de Cristo creían en él, porque su fe debía estar puesta también, no en la mera persona humana de Cristo, sino en su divinidad y en su poder para salvar, para obrar milagros. Por eso la visión es por fe y por eso las declaraciones eran, me has visto, nunca dijo, me estás mirando, me has visto. El que habla contigo, Él es, ahí se utiliza el tiempo presente. ¿Por qué? Porque Dios utiliza el canal humano para hablar. Eso es la revelación de Dios. Dios ha hablado de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Sí? El que me ve a mí, ve al que me envió. Imagínense. Si nosotros, miramos un humano, entonces el que lo envió es un humano, entonces el Padre es humano también. Esto es una deducción errónea. Aquí estamos hablando de la fe y Cristo está hablando de la fe. El que me ve a mí, por fe ve ese poder, esa manifestación, esos milagros, esas obras, esas sanidades. Está viendo a uno igual al que lo envió, al Padre. Está viendo ese poder, está viendo ese ser infinito que tiene bajo su control el cielo, el mar, las potestades, incluso de los demonios, se sujetaban a él. Le decían, no nos mandes al abismo, le rogaban los demonios a Cristo, mándanos a ese hato de cerdo. Y le dijo, está bien. Imagínense aquel que incluso los demonios le tienen que pedir permiso. Cuando calmó el mar tempestuoso, paz, le dijo, calma. Y se calmó y decían, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues es el Hijo de Dios, es el que tiene todo el poder y la autoridad del Padre, es uno igual que el Padre. Por eso el que ve al Hijo, ve al Padre. Es ver por fe, reconociendo las obras visibles que Él había manifestado, pero viendo a ese ser invisible e infinito. El Padre y el Hijo son uno y son iguales. Estaba velado en humanidad, pero Él ejercía el poder divino para demostrar el poder de la divinidad, su propio poder que le pertenece como uno igual al Padre.
Entonces así vemos en capítulo 14, Cristo hace una declaración semejante. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Dice Felipe queriendo una manifestación visible. ¿Por qué él no acepta esa declaración en una primera instancia? Cuando Cristo le dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, si Felipe hubiera quedado satisfecho, bueno, pues si estoy viendo al Padre ahí en el mero cuerpo humano, se le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe quería que Cristo manifestara a la divinidad ahí visiblemente, en un cuerpo, ver la gloria allí corporizado, corporalmente. Pero el Padre no puede ser visto corporalmente. El Padre se estaba manifestando por medio de la humanidad en Cristo Jesús. Y esa revelación tenía que ser aceptada por la fe. Y por eso Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Felipe, si no me crees, dice, de otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras mostraban su poder divino. Felipe, ¿no has visto que levanté de los muertos a Lázaro, a la hija de Jairo? ¿No viste la alimentación de los 5,000? ¿No viste cómo el mar se calmó? ¿No viste cómo los peces fueron sacados en esa red que casi se hundía? ¿No has visto mis obras? Esas obras no son del poder humano, esas obras son el Padre que mora en mí, Él las hace. Esas obras son de poder divino, y yo y el Padre uno somos. Está hablando que lo viera por fe, que pusiera su fe en Cristo como Dios. De hecho, lo empieza diciendo en el capítulo 14, creéis en Dios, creed también en mí. No, no está diciendo, a ver, crean en Dios y crean en un ser inferior. Está en la misma igualdad porque Él es uno con el Padre. Creéis en Dios, creed también en mí. Creed en Cristo es creer en Dios, porque Él es eso. Él es Dios, Él es uno con el Padre, Él es el Hijo de Dios y vino a revelar a la divinidad por medio de la humanidad. Es el canal, es el medio a través del cual se manifestó entre nosotros. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios fue manifestado en carne. Muy bien, entonces enfatizamos a través de todos estos escritos de la palabra de Dios que cuando Cristo dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, todo el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, ustedes me habéis visto y no creéis, está hablando de una visión, no que se basa en lo visible, sino una visión que de lo visible entiende para mirar al invisible. Mirar a Cristo es mirarlo por fe, no lo limita al cuerpo humano, sino a las obras que Él había hecho. Y de paso, no fue el poder humano que calmó el mar, no fue el poder humano que alimentó a 5,000, no fue el poder humano que resucitó de los muertos. Esos poderes no le pertenecen a la humanidad. Esos poderes eran de Dios. Aquí Cristo lo está diciendo claramente. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es el poder de la divinidad, ¿sí? Y Cristo mismo tiene esa divinidad. Él mismo lo declaró en muchas otras ocasiones. Él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo de mí mismo la pongo. Nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él tenía ese mismo poder. Y era el poder del Padre. Era el poder de la divinidad. Entonces, cuando Cristo dice,
El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Está hablando de su divinidad, de su naturaleza divina, de su igualdad con el Padre, aunque Él estaba manifestado para bien nuestro por medio de la humanidad, porque no hubiéramos podido soportar el resplandor de su gloria si hubiera venido con su divinidad desvelada, descubierta. ¿Sí? Unas declaraciones también de la sierva del Señor en el libro Deseo de todas las gentes. Dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Por la fe es como el alma contempla la gloria de Jesús. Esta gloria está oculta hasta que por el Espíritu Santo la fe se enciende en el alma. ¿Cómo es que se contempla la gloria de Jesús? Es por la fe. Por la fe es como el alma contempla la gloria de Jesús. ¿Quién obra esto? El Espíritu Santo enciende esa fe en el alma. ¿Sí? Entonces, el ojo natural no puede nunca contemplar la gracia y la belleza de Cristo. La iluminación interior, obra del Espíritu Santo que revela al alma su real impotencia, su condición desesperada, desprovista de la misericordia y el perdón del que cargó con el pecado, de la total suficiencia de Cristo, es lo único que puede capacitar al hombre para discernir la infinita misericordia, el inconmensurable amor, la benevolencia y la gloria de Jesús. Debemos caminar por fe, no por vista. ¿Sí? Entonces, aquí comprendemos más claramente. Y otra declaración, Jesús aseguró a los judíos que lo habían visto a él y sus obras, pero no creían. No se refirió a que lo vieran con sus ojos naturales, es lo que estamos confirmando de la palabra de Dios. Cuando Cristo les dijo que lo habían visto, pero no creían, no se refirió a que lo vieran con sus ojos naturales, no era a su persona con ojos naturales que podían ver, sino quiso decir que su entendimiento había sido convencido, mientras que sus corazones orgullosos y tercos se negaron a reconocerlo como el Mesías. ¿Sí? Se habían negado a reconocerlo como el Mesías. Aquí lo dice más claramente en esta cita, que es la misma, pero más completa. El Salvador había estado haciendo en medio de ellos obras que ningún hombre había hecho jamás. Las evidencias vivientes de su poder divino habían estado ante ellos día tras día, sin embargo sus corazones duros y cavilosos pidieron aún otra señal de su divinidad antes de creer. Si se les hubiera dado esto, habrían todavía permanecido tan incrédulos como antes. Si no estaban ya convencidos de su mesianismo por lo que habían visto y oído, de nada servía mostrarles obras más maravillosas. La dignidad del Santo Hijo de Dios no debía ser comprometida para complacer a una multitud que cuestionaba. Comprendamos la veracidad de la Escritura y de los escritos inspirados por Dios. Así que cuando vayamos a la Escritura a leer lo que Dios ha dejado para nosotros, comprendamos cómo es ver por fe. Cuando Cristo nos dice el que ve al Hijo y cree en Él, no nos centremos meramente en el acto visible de ver. Tenemos que aprender a ver por fe, así como Jesús le dijo a estas personas que aunque le habían visto, sí lo habían visto, porque habían visto sus obras, el poder, pero no creían, ¿sí? No se refirió a que lo vieran con ojos naturales, no estaba enfocado en su persona meramente, sino quiso decir que su entendimiento había sido convencido, mientras que sus corazones orgullosos y tercos se negaron a reconocerlo como el Mesías. ¿Sí? El Salvador había estado haciendo en medio de ellos obras que ningún hombre había hecho jamás. Las evidencias vivientes de su poder divino, fíjense, evidencias vivientes de su poder divino, el poder de Él, el poder divino, habían estado ante ellos día tras día. Sin embargo, sus corazones duros y cavilosos pidieron aún otra señal de su divinidad antes de creer. Qué incredulidad tan grande. Dios quiera que no seamos partícipes nosotros de una incredulidad tal. Pero también os he dicho que vosotros también me habéis visto y no creéis. ¿No vieron los judíos la compasión, el amor, la benevolencia de Cristo en su obra de alimentar a los 5,000? A eso se refería Cristo.
cuando decía, me habéis visto y no creéis. No veían ese amor, esa compasión, esa benevolencia. ¿Por qué alimentaba a esos 5,000 ejerciendo todo ese amor? No lo veían, no lo comprendían, no sabían quién es Dios. Otra declaración inspirada en el manuscrito 57 de 1890. Todas estas citas que les declaro como inspiradas pertenecen a la inspiración. Ya leímos de la Biblia, la palabra de Dios. Ahorita estamos leyendo de los escritos de la sierva del Señor. Nosotros como adventistas, como pueblo remanente que Dios ha dejado, creemos que Dios ha dado el don profético para nuestros días y es una bendición. Así que estas citas son puras citas que pertenecen al don profético. No es un invento de un servidor, no es un añadido o una conclusión mía, ¿no? Ustedes pueden ir y comprobarlo por ustedes mismos en la biblioteca White y encontrar allí todas estas declaraciones. Y esta declaración nos muestra claramente cuando Cristo dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, a qué naturaleza se está refiriendo. Nuestro Señor fue tentado como el hombre, fue capaz de ceder a las tentaciones como lo son los seres humanos. Su naturaleza finita era pura y sin mancha. ¿Cuál es la naturaleza finita? Pues es lo finito, lo creado, lo medible, lo tangible, lo visible. Esa naturaleza es la humana. Es la que Cristo había tomado para nuestro bien, para manifestarse entre nosotros, para levantar a la humanidad de la ruina en la cual estaba, para que la humanidad en Él fuera elevada, fuera glorificada, fuera santificada. Esa naturaleza finita era pura y sin mancha. Él había conservado así, pura y sin mancha, como debe ser la humanidad que está en Cristo. Pero la naturaleza divina que lo llevó a decirle a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también, no fue humanizada. ¿Cuál fue la naturaleza divina que lo llevó a decirle a Felipe? Perdón, ¿cuál fue la naturaleza que lo llevó a decirle a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también? Fue su naturaleza divina, no fue la finita. ¿Sí? Era la divina, por eso está diciendo, créeme por las obras, porque esas obras las hace el Padre. Está refiriendo a su naturaleza divina, a su divinidad. Es el poder que has visto. Es ese amor, esa bondad, ese servicio incansable por la humanidad. ¿Quién es? Las obras son del Padre. Las sanaciones, todos los que han recibido bendiciones, es el poder de la divinidad. Es esa naturaleza divina que lo llevó a decirle a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también, no fue humanizada. Es una declaración muy contundente. Esa naturaleza divina no había sido humanizada, ¿sí? Es decir, no era humana. La naturaleza divina no era humana. Hay quienes quieren confundir y pensar que lo humano también es divino. No, lo humano es humano y lo divino es divino y estaban unidas. Tampoco la humanidad fue divinizada o deificada. La humanidad tampoco fue divinizada. O sea, lo divino de Cristo, su divinidad, su deidad como Dios no fue humanizado. No se transformó todas esas propiedades, todo lo que es Dios y todo lo que Él abarca, su infinitud, sus poderes, su carácter, todo eso no quiere decir que dejó de ser lo que es y ahora está humanizado. Se terminó Dios y ahora es un hombre que podamos decir una humanidad divinizada. Es una humanidad que ahora es divina. Se hizo Dios lo humano. No, ese es un entendimiento pagano y falso. Eso proviene de la misma boca de la serpiente engañosa que le dijo a Adán y Eva, seréis como Dios. El único que defiende que la criatura puede ser Dios es el diablo y lo inventó desde los atrios celestiales. El misterio de la piedad es la unión de dos naturalezas que permanecen cada una en su individualidad. Lo divino no se humaniza, ni lo humano se diviniza o deifica. Por la fusión o unión de las dos naturalezas, cada una conservaba su carácter esencial y propiedades. Ese es el misterio de la piedad, es el misterio de la unión. Por eso cuando Cristo dice, el que me ha visto a mí, no está refiriéndose meramente a la naturaleza humana que había tomado. Dice aquí, fue su naturaleza divina. Es que miraran por la fe a su divinidad, a su igualdad con el Padre, a su deidad.
la cual no estaba humanizada. Y tampoco era que la humanidad fuera divinizada. Esa humanidad misma es Dios. No, el único que encontramos en la Escritura que hace que el hombre sea Dios es el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es aquel hombre de pecado, hijo de perdición, que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Un hombre Dios, un hombre que se ha divinizado. Y eso viene de las culturas paganas, griegas, egipcias, babilónicas y en muchas culturas humanas pasadas, incluso presentes, han divinizado lo humano. Le han dado la gloria y la honra al hombre. Es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos. Dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de reptiles, de cuadrúpedos. ¿Sí? Y dice que dieron la gloria a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Esa tergiversación quiere entrar o está en muchas mentes de cristianos que creen sinceramente en Cristo nuestro Señor, pero divinizan lo humano y tienen una confusión en cuanto al misterio de la piedad. Por eso para ellos lo humano llega a tener un lugar como si fuera divino, y no es así. Ahora, ¿hay una exaltación de lo humano en Cristo? Sí, hay una exaltación, pero es la exaltación que le correspondía cuando fue creado. Cristo, al tomar la humanidad, la exaltó, la llevó a su origen, la unió con Dios. Por eso Él vino para unir su divinidad con la humanidad. La humanidad en Cristo quedó unida con Él. Es una unión por la fe, es una unión en voluntad. Así como el Padre y el Hijo son uno, así la unión de lo divino con lo humano. Cristo lo dice en Juan 17, que ellos sean uno en nosotros como tú y yo, Padre, somos uno. Es el mismo tipo de unión, no hay otro. El ser humano ha inventado otros tipos de uniones o amalgamas o fusiones meramente tangibles o materiales, y eso es meterse con la naturaleza divina. Porque si yo pienso que Dios, su esencia, lo que es, vino y se fundió con la masa humana, y aquí hay una masa fundida divina humana, y es una materia, es otra deidad distinta a la que ha existido siempre. Es una deidad humanizada o es una humanidad divinizada, ¿sí? Y entonces estoy definiendo a Dios, su esencia, su persona, lo que Él es, lo estoy definiendo al mero concepto creado y lo hago semejante a mí. Cristo no vino a hacerse Él meramente hombre. Él vino a hacer que el hombre sea lo que Él quiso que fuera, a su semejanza. Y Dios fue manifestado en carne. Lo divino, su carácter de Él fue manifestado en la humanidad, su poder, lo que Él es, pero su persona, nosotros la aceptamos por fe. Tiene manos, tiene pie, tiene corazón, tiene ojo, ¿qué tiene? Eso es querer meter a Dios en nuestra esfera creada, cuando Él se ha introducido para revelarse por medio de las obras creadas. Pareciera que va casi en la misma senda, pareciera que son cosas muy similares, pero en esa senda, hermanos, el error y la verdad van tan cercas que tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos guíe, porque no podemos nosotros hacer a Dios a semejanza de cosa creada. Cuando aquel verbo fue hecho carne, el propósito no fue humanizar lo divino, ni divinizar lo humano. El propósito fue el mismo, el Creador viniendo en humanidad para restaurar lo que se había perdido en la humanidad, la imagen y semejanza divina. Y la humanidad en Cristo quedó exaltada y quedó glorificada con la gloria original que Dios le había dado. Y sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo tomó la humanidad y lo llevó al más alto cielo. ¿Sí? Y en esa victoria Él nos ha llamado a todos para ser participantes de esa gloria. ¿Sí?
Pero Cristo sigue siendo el Hijo de Dios. Aunque lleva la humanidad, la visión que reconoce a Cristo sigue siendo la misma visión de fe. Cuando Moisés contempló al ángel de Jehová, que es Cristo, lo vio a través de una zarza y se postró, pero él vio por fe y reconoció que era Dios y la voz que le hablaba era la voz de Dios y tuvo miedo de mirar a Dios. Él no se postró meramente ante la zarza para adorar una zarza que ardía y una manifestación gloriosa. Él reconoce a Dios por fe. Todas las manifestaciones de Dios tienen que ser una mirada de fe las que la reconozcan, como Moisés, como Abraham, como Daniel, como José, todos los hombres de fe, mis queridos hermanos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este estudio. Dios mediante que haya sido de grande bendición y que nuestra visión de fe siga creciendo. Le permitamos al Espíritu Divino que quite toda incredulidad de nuestra mente, de nuestro ser, para poder contemplar las cosas invisibles, para que podamos caminar no por vista, sino por fe. Que Dios bendiga su santa palabra. Les invito a terminar con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu grande nombre. Señor, en esta hora de la mañana agradecemos porque podemos también decir como aquellos, hemos visto maravillas, te vemos por fe. Señor, ayúdanos a contemplarte día a día, obrando por nosotros, en el santuario celestial ministrando por cada uno de nosotros, tu sangre expiatoria, verla por fe, tus méritos, verlos por fe, tu carácter, contemplarlo por la fe, saber que eres un Dios de amor, de bondad, de poder, y ser transformados a tu imagen y semejanza. Que nuestra humanidad quede combinada, quede unida a tu divinidad, que seamos partícipes de la naturaleza divina y así podamos ser vencedores como nuestro Señor Jesucristo vino a pelear nuestras batallas en humanidad, como en Él se unió la divinidad y la humanidad y fue una victoria perfecta. Así también nosotros copiemos ese modelo y nos sea dado tu poder divino, el poder de la divinidad, la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo como un regalo y seamos vencedores en ese poder. Te lo suplicamos, guárdanos en este día por los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, nos veremos en un próximo estudio. El Señor les bendiga a todos. Un feliz día.